Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión desarrollaremos las leyes de Newton que nos permitirán resolver una muy buena cantidad de ejercicios de dinámica. Comencemos con la primera ley. La primera ley también es conocida como ley de inercia o primer principio de la dinámica. Con cualquiera de estos nombres puedes conocer la primera ley. Recuerda que cuando vamos a dar la definición de alguna cuestión en física o en matemática, debemos conocer todas las palabras. En este caso, ¿qué significa inercia? ¿Sabes qué significa inercia? La inercia no es más que la resistencia que opone un cuerpo a modificar su estado de movimiento. Ojo, su estado de movimiento. Por ejemplo, si se tiene una caja en reposo, ella querrá estar en reposo. Naturalmente, una caja cuando la colocas en un sitio y la misma se encuentra en reposo, pues quedará así. Pero si una persona, como por ejemplo Santiago, desea mover esa caja, pues la caja ofrecerá una oposición. Si la caja es liviana, la resistencia será poca y Santiago la moverá sin mayor esfuerzo. Pero si la caja es muy pesada, el esfuerzo que deberá hacer Santiago para vencer esa resistencia y moverla será mucho mayor. Y la inercia se encuentra íntimamente relacionada con la masa del cuerpo. A mayor masa, eso es lo que significa esta flecha que está al lado de la masa, a mayor masa, mayor resistencia. Y por supuesto, a mayor resistencia significa que existe mayor inercia. Por lo tanto, la inercia es lo que hay que vencer para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Vale mencionar que la masa es una magnitud escalar, que siempre es positiva y que mide la inercia, claro, tal como ya lo visualizamos, de un cuerpo. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Siempre recuérdalo, cuando un cuerpo tiene mayor masa, tendrá mayor inercia, es decir, mayor resistencia u oposición a cambiar su estado de movimiento. Muy bien, una vez aclarada la palabra inercia, continuemos. La primera ley de Newton nos indica lo siguiente. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento con velocidad constante, es decir, un movimiento uniforme, mientras no interactúe con su medio, es decir, con otro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por cuerpo? Es muy importante que sepas que vamos a entender por cuerpo. Observa estas figuras que están acá. Fíjate atención en la primera. En la primera observamos una mesa, ese sería un cuerpo. Observamos este bloque, sería otro cuerpo. Y observamos también este otro bloque, este sería otro cuerpo. En total acá tenemos 3 cuerpos. En la segunda figura, esta que está acá, observamos una mesa inclinada, la línea morada. Observamos un segundo cuerpo sobre la mesa y un tercer cuerpo, que es este bloque que está acá, sobre el primero. Por lo tanto, acá tenemos 3 cuerpos. Acá, en esta figura, de nuevo visualizamos una mesa inclinada, observamos otro cuerpo, pero acá tenemos otro cuerpo, que es la cuerda. Observa la cuerda, esta línea que está acá representa la cuerda que pasa a través de las poleas. Las poleas son otro cuerpo. Acá tenemos otro cuerpo, acá tenemos otro cuerpo y por supuesto las poleas están ancladas, por ejemplo, a tierra, acá en la parte superior. Por lo tanto, podemos decir que acá se encuentra un cuerpo, la mesa, los 2 bloques serían 3 cuerpos, la cuerda, 4 cuerpos, 2 poleas, 6 cuerpos y la tierra, en total 7 cuerpos pudiéramos decir. Finalmente observa esta figura. Observamos 2 cilindros sobre una mesa. El cilindro más pequeño, acá está, y un cilindro grande. Sobre estos cilindros reposa una tabla y sobre el cilindro grande se está enrollando una cuerda con un bloque en su extremo. ¿Cuántos cuerpos observamos acá? Un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, que sería el otro cilindro, 4 cuerpos, que es la tabla, 5 cuerpos con la mesa y 6 cuerpos con la cuerda. Observa la cuerda que se está enrollando en este cilindro, es otro cuerpo. Pudiéramos decir que acá se encuentran 6 cuerpos. Esto es lo que vamos a entender por cuerpo. Un objeto real, un objeto totalmente real. Muy bien, continuemos. Ahora veamos más de cerca el significado de la primera ley. En pantalla se visualizan 2 cuerpos. Un cuerpo en reposo, este que está acá, donde no actúa ninguna fuerza, no se observan fuerzas sobre el objeto. Y esta segunda situación, obsérvala acá, donde el objeto está sometida a varias fuerzas, en este caso a 2 fuerzas, pero son opuestas y de la misma magnitud, de tal forma que ellas se cancelan entre sí. Por lo tanto, la sumatoria de esas fuerzas es igual a 0.
Para que comprendas mejor esta situación, imagina que tú estás acá empujando y tu mejor amigo o amiga se encuentra acá empujando también, pero con la misma fuerza, de tal forma que la caja no se mueve. Ese es el significado de que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Estas dos situaciones son las que conoceremos como estados de movimiento. Y según la primera ley de Newton, estos estados de movimiento son dos. Uno, que el cuerpo esté en reposo, y dos, que el cuerpo esté en un movimiento uniforme, es decir, que la velocidad sea constante. Imagina un cuerpo viajando por el espacio, por el universo, sin que lo perturbe ninguna otra fuerza. Viajará con velocidad constante hasta que en algún momento, por supuesto, interactúe su medio con él. Genial. En resumen, la primera ley nos indica que un cuerpo mantendrá estado de reposo bien que no esté aplicada sobre el mismo una fuerza o que sobre el mismo se apliquen varias fuerzas, de tal forma que la sumatoria de ellas sea igual a 0. Como también se puede dar la siguiente situación. Un cuerpo puede tener movimiento uniforme, es decir, velocidad constante, y mantenerse en ese movimiento, bien sea que no se aplique ninguna fuerza externa o que se apliquen fuerzas de tal forma que su sumatoria sea igual a 0. Muy bien. Observa cómo en esta primera ley ha aparecido un nuevo concepto: fuerza. La palabra fuerza. Vamos a definir en este video qué es fuerza y en el próximo video te indicaré las fuerzas más comunes en el 99% de los ejercicios de dinámica. La fuerza la podemos definir así: es la causa, motivo, esfuerzo o acción que cambia o modifica el estado de movimiento de un cuerpo. Claro, si un cuerpo se encuentra en reposo, por ejemplo acá, su velocidad es igual a 0 y queremos cambiarle su estado de movimiento, puede venir otro cuerpo, por ejemplo Santiago, y ejercer sobre esa caja una fuerza, que en este caso sería en este sentido, una fuerza F. Y lógicamente esta fuerza cambiará el estado de movimiento porque ya el cuerpo no se encontrará en reposo, sino justamente con cierta velocidad distinta de 0, tal como se muestra en este esquema. Cuando Santiago aplica una fuerza, esa fuerza genera una velocidad en la caja, de tal forma que ahora la velocidad no es 0 y tampoco es constante, sino que existe un cambio en la velocidad. ¿Y de cinemática qué significa esto, cambio en la velocidad? ¿Qué significa? ¿Lo recuerdas? Muy bien, significa que existe una aceleración. Recuerda que la aceleración no es más que la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando la velocidad varía con respecto al tiempo, existe una aceleración. Todos nosotros hemos experimentado esto cuando nos montamos en un vehículo. Si queremos que el vehículo aumente de velocidad, debemos presionar el acelerador. Y en el momento que la persona deja de presionar el acelerador, pero lo mantiene en una posición, el vehículo se moverá con cierta velocidad constante. De tal forma que podemos concluir algo muy, pero muy importante. Las fuerzas generan aceleración en los cuerpos. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿cómo vamos a representar matemáticamente una fuerza? La vamos a representar como una magnitud vectorial. ¿Y cómo la vamos a entender? La vamos a entender como la medida de la interacción entre dos cuerpos. Observa estos dos cuerpos, la caja y Santiago. Cuando dos cuerpos interactúan, se genera una fuerza. Qué fácil y sencillo es comprender la física de esta manera. En resumen, para que se genere una interacción, es necesario dos cuerpos. Y entre esos dos cuerpos, ¿qué se va a generar? Una fuerza. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad en el Sistema Internacional de la Fuerza? La unidad en el Sistema Internacional de la Fuerza es el Newton, en honor a Newton, personaje muy importante de la historia que describimos en el video anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de un genial video donde conocerás detalles curiosos y muy importantes sobre la vida de Sir Isaac Newton. Excelente. Continuemos. En pantalla se muestra el detalle del vector fuerza. El vector fuerza tiene una dirección que viene dada por la recta que contiene al vector. Tiene un sentido que viene dado por la punta de la flecha. Ese es el sentido de la fuerza. Y la misma tiene cierto tamaño o módulo. Recuerda que el módulo de un vector no es más que su tamaño. Pero en física ese módulo o tamaño lo vamos a llamar así. Observa, magnitud. Cuando yo te diga cuál es la magnitud de la fuerza, es porque te estoy pidiendo el módulo o tamaño de la fuerza.
Y esa magnitud o módulo se puede representar con la letra F sin flecha, obsérvala acá. Acá está representada la magnitud de la fuerza. Antes de continuar con la segunda ley, te comentaré la siguiente idea muy importante en fuerza, para que siempre la tengas en mente. Toda fuerza está relacionada siempre con dos cuerpos, siempre. Un cuerpo que es el que ejerce la fuerza y otro cuerpo que es el que sufre la fuerza. Por ejemplo, Santiago está ejerciendo una fuerza sobre este cuerpo, sobre la caja, y esa fuerza se da acá. Cuando Santiago empuja la caja, pasemos ahora a analizar la segunda ley de Newton, también conocida como segundo principio de la dinámica. Ya vimos que las fuerzas generan aceleraciones, ¿correcto? Ya esto lo sabemos, que las fuerzas generan aceleraciones. Pero ¿cómo relacionamos esa fuerza con la aceleración? Esa respuesta nos la dice la segunda ley de Newton. Vamos a leerla. La segunda ley de Newton menciona lo siguiente. La dirección de la fuerza resultante es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Obsérvalo acá. La dirección de la fuerza resultante es directamente proporcional, este símbolo significa directamente proporcional, al producto de la masa por la aceleración. Ahora bien, en este momento te preguntarás, pero ¿cómo así? ¿Cómo proporcional? Estoy acostumbrado a ver que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. No estoy acostumbrado a ver la segunda ley de Newton así. Vamos a explicarte por qué. Vamos a tomar la magnitud de la fuerza y la aceleración. La fuerza resultante es igual a un factor de proporcionalidad que vamos a llamar K, que lógicamente multiplica a la masa por la aceleración. En esta ecuación se visualiza que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Pero ¿cuánto vale ese factor de proporcionalidad? Ese factor de proporcionalidad vale 1 sobre G sub 0. Y en el sistema internacional, que es en el que estaremos trabajando, G sub 0 toma el valor de 1 kilogramo metro sobre Newton segundo cuadrado. Toma el valor de 1. Pero ojo, toma el valor de 1 en el sistema internacional. En otros sistemas, G sub 0 tiene otro valor. Por lo tanto, si tomamos el valor de G sub 0 para encontrar K, K sería igual a 1 dividido entre G sub 0, pero G sub 0 en el sistema internacional vale 1, y 1 entre 1 es igual a 1. Así, al sustituir este valor acá en la constante de proporcionalidad, se obtiene la fórmula que estaremos utilizando en los distintos ejercicios. Vamos a escribirla por acá. La fuerza resultante será igual a, como K vale 1, quedaría 1 por M por A, es igual a la masa por la aceleración. Esta es la fórmula que estaremos utilizando en nuestros ejercicios. Pero ahora ya sabes de dónde se obtiene. Y lo hago de esta manera porque muchos estudiantes me han preguntado, profesor, en la segunda ley de Newton se menciona esto, que la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Sin embargo, utilizamos esta fórmula de igualdad. Pues ya sabes la respuesta. La respuesta es esta, que por lo general se omite o nadie te comenta. Ahora pasemos a ver más de cerca la segunda ley de Newton. Observa esta situación que se visualiza en pantalla. Ya sabemos que los cambios de velocidad involucran inmediatamente una aceleración. Eso lo sabemos de la cinemática. Cuando se aplica una fuerza resultante sobre un cuerpo que posee cierta masa m, este cuerpo sufrirá una aceleración. Es por ello que surgen estas dos ideas fundamentales. La aceleración producida tiene la misma dirección, ojo, la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es horizontal, tal como se visualiza acá en la figura, la aceleración también será horizontal, tienen la misma dirección y también tienen el mismo sentido. Si la fuerza empuja a la derecha, la aceleración que se genera también será a la derecha. Y la segunda idea fundamental es que la segunda ley incluye a la primera ley. Para finalizar con la segunda ley de Newton, veamos el significado concreto de la fuerza resultante. En pantalla se visualiza un bloque, acá. Y en ese bloque se aplica una fuerza, una sola. Cuando dibujemos la fuerza o las fuerzas sobre un objeto, le daremos por nombre diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. No será más que todas las fuerzas que se aplican sobre un objeto, sobre un cuerpo.
Supongamos pues que sobre este cuerpo se aplica una sola fuerza, una fuerza horizontal, esta fuerza azul. Para aplicar la segunda ley de Newton vamos a hacer uso de un sistema de referencia. Y en este caso colocaremos el eje X, que es horizontal, ya que resulta ser paralelo a la fuerza. Sabemos que esa fuerza genera una aceleración. Acá se visualiza una aceleración en X. Obsérvese que tiene la misma dirección, ambas son horizontales y tienen el mismo sentido. La fuerza apunta a la derecha y la aceleración también apunta a la derecha. Pues al aplicar la segunda ley de Newton se obtiene lo siguiente. La fuerza resultante, en este caso, es la única fuerza que hay, F sub 1x. La fuerza 1 en la dirección de X y esta es igual a la masa por la aceleración en X. Observa que acá se ha aplicado la segunda ley de Newton, considerando que la fuerza resultante es igual a la única fuerza que se aplica, en este caso, la fuerza 1, que se encuentra en la dirección X. Qué fácil y sencillo es. Pero ¿qué pasa si un cuerpo tiene más de una fuerza? Acá se visualiza que ahora el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, de esta masa, posee dos fuerzas. Una fuerza horizontal destacada en azul, pero también se ejerce sobre él una fuerza vertical destacada en rojo. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál es la fuerza resultante? Observa que la fuerza resultante no es más que una suma vectorial. Tomamos el vector rojo, este vector rojo que está acá, y trasladamos su origen, este punto, hacia el extremo del vector azul. Y por supuesto, F1 más F2 es igual a la fuerza resultante. Una vez que hemos obtenido el vector fuerza resultante verde, sabemos que sobre él se encuentra ¿quién? Muy bien, obsérvalo acá. Se encuentra la aceleración. Porque la aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Al aplicar la segunda ley, es decir, esta fórmula, recuerda que vamos a estar utilizando esta fórmula para aplicar la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Existirá una fuerza resultante en X porque hay una fuerza en X. ¿Cuál es la fuerza en X? La única fuerza que hay es que F1. F1x, y esta debe ser igual a la masa por la aceleración en X. Y por supuesto, existirá una componente en Y, que en este caso viene dada por F2. Así F2 será igual a la masa por la aceleración en Y. Observa la aceleración cómo se descompone. El vector aceleración tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Cuando estemos desarrollando los ejercicios, no te preocupes que no trabajaremos de esta manera, así, sumando vectores, colocando el vector aceleración sobre la fuerza resultante, no. Trabajaremos prácticamente siempre, en el 99.9% de los casos, así, formando un sistema de ecuaciones. Así trabajaremos la mayoría de los ejercicios. Ya pronto los verás cuando comencemos a resolver una serie de ejercicios claves que te permitirán dominar para siempre el tema de la dinámica. Muy bien, continuemos. Ahora observa esta otra situación. El diagrama de cuerpo libre de este objeto tiene tres fuerzas. Una fuerza en X, azul, una fuerza en Y, roja, y una fuerza morada, que no se encuentra ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, sino formando cierto ángulo alfa con respecto a la horizontal. Ahí se encuentra esa fuerza. Ya sabes que no vamos a trabajar de esta manera ni de esta manera, pero a manera de ilustrar el vector fuerza resultante, vamos a proceder a explicarte estas imágenes. Simplemente lo que se ha hecho es trasladar cada uno de los vectores y sumarlos. F1 se encuentra acá, obsérvalo acá. Sobre el extremo de F1 se suma F2, acá se visualiza. Y finalmente sobre el extremo de F2 se suma el vector F3, acá se visualiza. Es una suma vectorial. Y luego el vector fuerza resultante va desde el primer vector, desde acá, desde F1, hasta el extremo del último vector. Allí se encontrará la fuerza resultante. Y por supuesto sobre la fuerza resultante se encuentra la aceleración, de tal forma que este cuerpo se moverá en este sentido. Ahora bien, observa en este caso cómo queda nuestro sistema. ¿Cuál es la fuerza resultante en X? En X hay dos fuerzas. Esta azul, apuntando a la derecha, y la componente en X de este vector. Y para conocer la componente en X y en Y de este vector, debemos descomponerlo de la siguiente manera. La componente en X será esta, apuntando a la izquierda, y la componente en Y será esta, apuntando hacia arriba. Esta será la componente F3Y y esta será la componente F3X. En este momento no vamos a trabajar con el detalle de seno y coseno porque estamos concentrados en el significado de las leyes de Newton. Ya en los ejercicios describiremos en detalle
cómo obtener estas componentes. Muy bien, por esta razón la fuerza resultante sobre el eje X es esta fuerza 1 azul que apunta a la derecha, mírala acá, vamos a destacártela acá. Y como la componente en X de la fuerza morada apunta a la izquierda es negativa, por eso he colocado menos la fuerza en X. Y por supuesto, por la segunda ley de Newton, esta fuerza resultante debe ser igual a la masa por la aceleración en X. De la misma manera en Y, observa acá, en Y se tiene la fuerza F2 y la componente en Y de la fuerza F3 que apunta hacia arriba. Por lo tanto, ambas son positivas y se suman, míralas acá. La fuerza F2 en Y más la componente en Y de la fuerza F3 se suman porque son positivas y estas deben ser igual a la masa por la aceleración en Y. Siempre debes tener especial cuidado en colocar acá la aceleración, la componente correspondiente, si el cuerpo se está moviendo sobre el eje X o sobre el eje Y. Mucho cuidado con este detalle. Culminemos este breve repaso sobre las leyes de Newton analizando un poco la tercera ley. La tercera ley de Newton o tercer principio de la dinámica nos indica lo siguiente. Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Para explicar esta tercera ley, observa esta figura. Tenemos una mesa y sobre la mesa existe un cuerpo. El cuerpo sobre la mesa lo hemos etiquetado como 1 y a la mesa la hemos etiquetado como 2. Pues este cuerpo marrón ejerce sobre la mesa una fuerza que la hemos llamado F sub 1, 2, la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Pero la tercera ley nos indica de que la mesa reacciona con una fuerza opuesta e igual. Acá se visualiza, mírala acá. Esta es la fuerza que ejerce la mesa sobre el objeto. Estas dos fuerzas son iguales, pero en sentido contrario. Una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Repito, estas dos fuerzas son iguales en magnitud y dirección, tienen dirección vertical, tienen el mismo tamaño, el mismo módulo, la misma magnitud, pero tienen diferente sentido. Una es hacia arriba y otra es hacia abajo. En resumen, la tercera ley de Newton nos indica que cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, ese otro cuerpo generará una fuerza en el sentido opuesto. Y esto en matemáticas se escribe así, míralo acá. El vector fuerza 2, 1 es igual a menos, porque está en sentido contrario, a la fuerza 1, 2. Ahora pon mucha atención a estos comentarios que te voy a hacer sobre la tercera ley de Newton. Estas fuerzas opuestas actúan simultáneamente. Es decir, cuando estemos haciendo el diagrama de cuerpo libre, si dibujamos esta fuerza, inmediatamente también debemos dibujar esta otra fuerza, porque actúan simultáneamente. Segundo comentario. Siempre actúan sobre dos cuerpos diferentes. Ojo con eso, pon mucha atención. Esta fuerza que ejerce el bloque sobre la mesa se dibuja sobre la mesa, mientras que la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo se dibuja ¿dónde? Se dibuja en el cuerpo. Míralo acá. Esto es muy importante. Vamos a repetirlo porque esto es muy importante. La fuerza que ejerce el bloque sobre la mesa, esta fuerza está actuando sobre la mesa, Muy bien. Y la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo se dibuja en el cuerpo. Mírala acá. Esta es la fuerza que ejerce la mesa sobre el cuerpo. Ahora no te pierdas nuestro próximo video donde te mencionaré todas las fuerzas explicadas en detalle que se utilizan en la gran mayoría de los ejercicios de dinámica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto